Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. Vamos a dar inicio al webinar que tenemos programado para el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es consideraciones importantes de valoración al momento de analizar vender una empresa o sus acciones. Para eso tendremos como expositores al día de hoy a Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton, junto con Valeria Ábalos, consultora de Grant Thornton, y Moisés Monge, consultor de Grant Thornton Costa Rica. Nada más recordarles que somos una empresa de 59 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas consultas y al final de la presentación serán respondidas por los expositores. Nada más recordarles que la próxima semana tendremos el tema tratamiento legal y fiscal de los activos virtuales. Esto a cargo de don David Mena, socio de impuestos y legal, junto con Natalia Ramírez, senior legal de Grant Thornton Costa Rica. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube que contiene este y todos los webinars que realizamos, lo pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica, y además nuestro podcast Café Grant Thornton. El día de hoy estrenamos un nuevo episodio, el episodio número 26, entonces ahí pueden encontrar todos los detalles. Voy a empezar a saludar a los expositores del día de hoy, dándole primero la palabra a Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton Costa Rica. Saludos, Alejandro. Buenos días y saludos. Un tema muy interesante hoy. Durante este 2022 de la dinamización de la economía post pandemia ha crecido bastante. Nuestro equipo interno encargado de todo este tema de valoraciones pues ha atendido en estos 3 primeros meses casi que la misma cantidad de deals que se hicieron en todo el año. Entonces eso quiere decir que más personas están interesadas en vender o comprar participaciones en otras compañías, y lo que vamos a exponer el día de hoy es un tema interesante para poder eh, analizar y trabajar sobre este tipo de deals. Adelante, Tim. Gracias, Alejandro. Ahora le vamos a dar la palabra a Valeria Ábalos, consultora de Grant Thornton Costa Rica. Buenos días, Valeria. Buenos días a todos. Vamos a explicar un poco sobre las consideraciones importantes en las valoraciones de las empresas, además de métodos que se pueden llevar a cabo en las valoraciones y las acciones de las empresas. Le cedo la palabra a mi compañero Moisés. Buenos días, Moisés. Hola, muy buenos días a todos y bueno, sí, como dijo Valeria, vamos a tratar de ver un poco sobre los métodos de valoración, sobre algunas consideraciones importantes a la hora en que ustedes estén desarrollando este tipo de actividades por ejemplo, de venta o compra de compañías y demás. Entonces, bueno, me parece que es un tema que en lo particular me parece fascinante y muy interesante, y ojalá pues que podamos transmitir un poquito del conocimiento. Gracias, Moisés. Ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Alejandro Jiménez para que inicie con la presentación que tenemos el día de hoy. Adelante, Alejandro. Sí, y tal vez recapitulando lo que dije anteriormente, el crecimiento en los deals no solamente es a nivel nacional. Nuestra firma Grant Thornton a nivel internacional ha reportado un crecimiento importante. Nosotros tenemos un benchmarking global con todas nuestras firmas miembros, donde recapitulamos información no solamente del número de deals, sino también los diferentes enfoques, sistemas y temas con respecto a tasas y otros que vemos en nuestros proyectos. Para recordarles, Grant Thornton es una firma internacional que cuenta con varios departamentos, entre ellos auditoría, tax, y el que nosotros trabajamos, que es advisory. También tenemos outsourcing y temas legales. Podemos colaborarles a ustedes no solamente en los proyectos de compra y venta de sus compañías, también en due diligence y todo el proceso en sí de la transacción de los procesos.
También, bueno, a nivel global, lo que ustedes están viendo ahí, tenemos presencia casi que en 170 países. De esos 170 países, como mencioné anteriormente, hacemos un benchmarking de todas las prácticas y de todos los deals en los que hemos participado para poder ahora brindarles a ustedes información actualizada, global, comparable. Este es un tema no solamente que se ve a nivel local, obviamente hay consideraciones en cuanto a los temas de cálculos y temas de creación de modelos que influyen directamente temas macros de la economía. Sin embargo, en metodologías y en formas de trabajo, nosotros trabajamos nuestra metodología global. Tal vez para confirmarles también, parte de nuestra forma de trabajo incluye buenas prácticas que compartimos con cada una de lo que nosotros llamamos centros de negocios internacionales ubicados en varias regiones del país. Entonces, nuestros proyectos, cuando tenemos este tipo de proyectos, la creación de nuestra metodología, así como la visualización de cuáles son las mejores prácticas, se hace a nivel global utilizando estos centros internacionales. Ahora le voy a hacer la palabra a Valeria y a Moisés para que continúen, pero antes tal vez recalcarles algo importante. Cuando vamos a entrar en este proceso, hay muchas formas o muchos triggers para que esto pueda pasar. Puede ser que yo esté interesado en comprar la participación a otra compañía, o yo realmente no quiera participar más en una participación en X compañía que tengo X porcentaje de participación, y entonces quiero vendérsela al otro, a los otros, a los otros miembros, o estoy interesado más bien en vendérselo a un externo, o quiero hacer una transacción intercompany. Para todas estas situaciones es importante tener en consideración cuánto es el valor de mi compañía. Si yo tengo ese valor, pues yo puedo ya fácilmente tomar decisiones. Lo que pasa es que muchas veces no es tan fácil, o sea, realmente no es tomar el balance y decir, bueno, el capital vale 100 millones, que hemos visto en muchos casos que pasa eso, y listo, van. O lo que hemos visto en otros casos, donde toman el EBITDA y le dice EBITDA por 6. Esa es una de las prácticas más comunes, y ahí llega un valor de la empresa. No siempre esas son las formas adecuadas de valorar, por eso es importante tomar en consideración lo que mis compañeros les van a mencionar ahora, para ver cuáles son las consideraciones más importantes al momento de analizar, vender o comprar las acciones. Y importante también, y tal vez para que lo consideren, siempre este tipo de consideraciones lleva como trasfondo la información financiera disponible, información financiera e información de negocio. Entonces, si no la consideramos y en un futuro queremos llegar a valorar, hagamos un análisis de qué información financiera tenemos disponible. ¿Es suficiente? ¿Es real? Si es auditada o no es auditada, pues es un tema de consideración, pero también, ¿qué tenemos? Tenemos proyecciones de la información, de la información financiera que vamos a tener, tenemos proyecciones de nuestros ingresos, de nuestros gastos, tenemos bien identificadas las partidas, tenemos documentadas las partidas, todo eso en una valoración, ya sea que se realice por terceros como Grant Thornton, o que se vaya a realizar internamente por algún miembro de la compañía, es importante que esté a la mano. Entonces, los invito a que ustedes mismos desde ya hagan un análisis de que tienen ustedes disponible su información, porque en estos procesos va a ser la base para poder llegar a estas actividades. Igual, si estuviera en un proceso de compra o venta, un due diligence es importante. Nuestro equipo no solamente hace procesos de due diligence financiero, también tenemos due diligence fiscal y legal que pueden complementarlo. Y esos due diligence, y viniendo en línea con lo que venía mencionando anteriormente, utilizan o consideran la información financiera, legal, de impuestos disponible al momento. Entonces, importante valorar cómo estamos en ese aspecto. Entonces, por ahí le cedo la palabra ahora sí a Valeria, que puede continuar con ya las consideraciones que debemos de tener a la hora de realizar las valoraciones. Adelante, Valeria.
Muchas gracias, Alejandro. A nivel de aspectos generales, como lo mencionaba Alejandro anteriormente, los métodos de valoración generalmente aceptados difieren entre los países, además la naturaleza de la entidad del objetivo y el tipo de la transacción. Además, las valoraciones proporcionan una opinión y no una declaración de los hechos. Y es importante valorar cuando se valora una empresa, es decir, no es una ciencia exacta, ya que contiene juicios objetivos y precisión matemática. Esto refiere al expertise y la calidad del analista financiero para, con la información recolectada de la empresa, poder generar los mejores modelos financieros. Ok, a nivel de los métodos de la valoración, las técnicas utilizadas dependerán del tipo de la valoración que se requiera. Además, las valoraciones requieren propósitos diferentes, como por ejemplo, la venta total, venta parcial, las fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas. Y esto va a obtener algunas de las siguientes ventajas que les voy a mencionar, como por ejemplo, considerar una mejor participación del mercado, ampliar la línea de productos y servicios, acceder a determinada tecnología, economías a escala, reducción de inestabilidad, beneficios tributarios, entre otros. Esto nos va a permitir entender mejor las valoraciones. Como mencionaba Alejandro, hay muchos métodos de valoración, pero hoy nos vamos a enfocar en tres métodos, los tres métodos más comunes, como por ejemplo el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. Ok, el enfoque de mercado busca obtener un valor de un activo, en este caso una compañía que lo estamos valorando, mediante la comparación de compañías similares de las cuales se tiene información de su valor, además de proveer una indicación del valor mediante la comparación de la empresa, como les mencionaba anteriormente, a evaluar con otras empresas similares, de las cuales se tiene información de su valor. Además, el enfoque de mercado utiliza múltiplos de mercado derivados de un conjunto de los comparables. Es importante tener claro esto, lo que es importante mantener en una empresa comparable y en resumen sería una empresa que se encuentra del mismo sector y que tenga los mismos niveles de ventas similares, demás características comparativas como el tamaño de la compañía y entre otros indicadores. Ok, ¿cuándo se debería de utilizar este enfoque? Les voy a mencionar tres. Cuando existen empresas similares que se presentan una información financiera públicamente, cuando un porcentaje de participación ha sido vendido recientemente en una transacción y además existen transacciones observables frecuentes o recientes de las empresas similares. Estas metodologías son importantes a la hora de utilizar este enfoque de mercado. Hay pasos claves para utilizar este método, como por ejemplo, utilizar las métricas de evaluación que se utilizan en el mercado pertinente, que es importante mantener los indicadores financieros que se estén utilizando comúnmente, como evaluar los indicadores más comunes como el EBITDA, las ganancias y los ingresos operativos. Como paso número 2, identificar las empresas comparables y calcular las métricas de valoración claves, ¿verdad? Para este enfoque como tal. Una vez que determinamos los indicadores de la comparación, debemos identificar las empresas públicas de referencia, calcular los indicadores financieros claves para las empresas. Además, para esto, buscar valores de referencia, como les mencionaba anteriormente. Como paso número 3, realizar un análisis comparativo de las similitudes y diferencias entre las empresas. Entonces, es importante a la hora de la valoración verificar el sector que se está realizando la valoración y buscar las similitudes del sector, del tamaño, como les mencionaba anteriormente, las ventas y demás. Como punto número 4, hacer los ajustes necesarios si se hubiese que realizar. Además, verificar las métricas de valoración para reflejar las diferencias. Además, como punto número 5, calcular las métricas de la valoración de la compañía, que esto va muy de la mano con el punto número 4,
Y el 6, que si se utilizaron múltiples métricas de la valoración para ponderar las los indicadores del valor de la compañía. Consideraciones adicionales del enfoque de mercado, tenemos el descuento por liquidez y la prima por control. Uno de los objetivos de este método es buscar que la compañía esté sujeta a la evaluación de las empresas comparables y además presentar la menor cantidad de diferencias, por lo cual se aplican ajustes como los descuentos de liquidez y la prima por control. Este descuento es un castigo que se aplica cuando se considera que las empresas comparables tienen una comerciabilidad superior al de la compañía sujeta a la evaluación. Es muy común aplicarlo cuando la empresa, al evaluar, no cotiza en bolsa, ya que su grado de liquidez muy probablemente sea menor. ¿Y por qué esto? Porque las empresas cotizan en bolsa, cuando cotizan en bolsa, tienen una comerciabilidad superior por tener una mayor exposición. Ahora, por otro lado, la prima por control es un premio por tener la capacidad de tomar decisiones y cambios sobre la operación de la compañía. Además, es común que se aplique que las empresas que no coticen en bolsa, generalmente las acciones de las empresas públicas que cotizan no tienen una habilidad de tomar decisiones sobre la operación a nivel de que lo tienen las empresas que no cotizan públicamente. Esto es un ejemplo de compañías comparables. Es un ejemplo rápido y sencillo sobre la aplicación del enfoque de mercado. A la izquierda podemos ver la lista de las empresas comparables que se determinan bajo criterios que ya vimos. En este caso obtuvimos una lista de 7 empresas comparables y podemos ver cada comparable del valor de el EBITDA seguido del múltiplo respectivo que se obtiene de dividir al valor de la compañía entre el EBITDA. Para estos valores que calculan varios indicadores estadísticos como la media, el valor del primer y tercer cuartil, la media armónica, el promedio y demás indicadores estadísticos que se consideren aptos para realizar estos cálculos. Además, con este ejemplo, para este caso, se determinó que las empresas con un EBITDA más cercano a la compañía fueron el Océano Iberano y PMS. Que tiene un múltiplo alrededor de 8, por lo que decidimos utilizar la mediana, ya que nos indica un valor que consideramos más acorde alrededor del 8, por lo que decidimos usar este valor para evaluar la empresa. Además, una vez de haber seleccionado, se multiplica la EBITDA de la compañía por el múltiplo que nos están indicando el valor inferido a la empresa. Y muchos considerarían que ya con esto tenemos el valor de la empresa, pero hay que tomar en consideración temas específicos de la compañía. La compañía, como por ejemplo, que cuente, en este caso, ¿verdad? Este ejemplo cuenta con una bodega, entonces de momento no se está utilizando para la operación de la compañía, por lo que esto es parte de los activos no operativos que se están viendo reflejados a nivel de la EBITDA y no se toman en consideración los activos operativos, por lo que esto es un valor calculado que se le debe adicionar al valor de los activos no operativos. Le cedo la palabra a mi compañero Moisés. Ok, bueno, muy bien. Ahora vamos a proseguir con lo que son los otros dos enfoques, el enfoque de costos y el enfoque de ingresos. Pero antes de seguir con estos dos enfoques, sí me gustaría pues hacer unas breves ideas antes que creo que son muy importantes, porque más allá de las consideraciones particulares, creo que es muy importante tener siempre ideas intuitivas de qué es en realidad lo que está pasando. Entonces, por un momento quiero quiero que se olviden completamente de que estamos valorando una empresa, olvídense completamente ¿verdad? De que es una empresa, y quiero que vayamos a algo todavía más micro, algo más particular, y es la pregunta de cómo es que le damos valor a las cosas. Y fíjense que es una pregunta en realidad difícil, y es una pregunta que incluso puede ser hasta filosófica, ¿verdad? ¿Cómo nosotros como seres humanos valoramos las cosas? Y más aún como agentes económicos en esta sociedad pues, en la que vivimos.
Y es una pregunta súper interesante porque si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado, imagínense que ustedes entran al supermercado, van a buscar algún artículo y ven el precio de ese artículo. Imaginemos que ustedes quieren comprar unas galletas, ¿verdad? Entonces, olvidémonos por completo las empresas, concentrémonos entonces en unas galletas por el momento. Cuando ustedes ven unas galletas y ustedes ven el precio de ese artículo, fíjense que en realidad ese precio dice muchas cosas y todo depende desde la óptica y la perspectiva que usted lo esté viendo. Por un lado, por ejemplo, si usted compra esas galletas, usted está expresando algo, usted como consumidor está expresando algo. Básicamente lo que usted está diciendo es dando una preferencia revelada. Usted como consumidor está diciendo cuánto le gusta a usted ese producto y cuánto cree usted que es la utilidad que le brinda ese producto. ¿Por qué? Porque dependiendo entonces de la utilidad que le brinda esas galletas, es que le gusta mucho, son muy ricas por X o Y razón. Entonces, esa utilidad usted la está expresando a través de un valor numérico, que es básicamente cuánto se está pagando por esa galleta. Entonces, cuando usted compra un artículo y usted paga por ese artículo X precio, ese precio me está diciendo algo y es básicamente en cuánto usted cree que ese artículo le es de utilidad para usted. Entonces, es como el primer enfoque que ustedes pueden pensar en un precio. Pero fíjense que también los precios nos dicen incluso cosas pues todavía más interesantes. Y el segundo punto es con respecto al costo. Cuando ustedes ven un precio, volvemos de nuevo al ejemplo de las galletas, cuando ustedes ven el precio de las galletas, ese precio también está reflejando en parte pues básicamente cuáles son los costos en los cuales incurrieron para poder producir esas galletas o ese artículo en general. Entonces, fíjense que esa información de los costos, en realidad nosotros como usuarios simplemente decimos, ok, probablemente lo que le costó por total a la empresa fue esto, ¿verdad? Y entonces nosotros como consumidores vemos, ok, esto fue lo que costó, creo que este producto me brinda esta utilidad y dependiendo de esa valoración que nosotros hacemos de si queremos que esas galletas no son de utilidad o no, es que nosotros decidimos o no comprar un producto. Pero aparte de eso, un precio nos dice algo más y también es muy interesante y es cuando ustedes ven un producto en el supermercado, para que ese producto esté en el supermercado, pues básicamente subsiste en el mercado, ¿verdad? Y para que un producto subsiste en el mercado depende de una variable muy importante y es que el mercado valore ese producto. Claramente si ese producto no fuera al agrado del mercado, por ejemplo, probablemente o no existiría en el supermercado o simplemente no tendría valor. Pero entonces cuando ustedes ven un precio, fíjense igual en la góndola del supermercado, ese precio también me está diciendo en aproximadamente cuánto el mercado está valorando ese producto. Y es que ya no soy no solamente yo como consumidor, sino como mercado, como sociedad, cuánto aproximadamente es que como sociedad se está valorando, pues o se pretende, pues básicamente identificar la utilidad de ese producto. Entonces, fíjense que algo que pareciera tan simple, que a veces uno tal vez no lo piensa muy a seguido, pero algo tan simple como un precio de un producto me está diciendo tres cosas distintas que recapitulamos es, si usted compra ese producto, usted está expresando, se está revelando su preferencia por ese producto y cuánto cree usted que ese producto le es de utilidad para usted. Si esas galletas son muy ricas, por ejemplo, y a usted le gusta un montón, pues usted lo va a comprar porque usted cree que la utilidad de comprar de estas galletas tan ricas es suficiente para pagar pues ese precio. Me está revelando el costo en el cual se ocurrió la empresa para poder producir esas galletas. Y el tercer elemento es cuánto el mercado aproximadamente también está valorando ese producto. Entonces, recuerden que les dije que se olvidara completamente de las empresas y que se concentraron entonces ahora en las galletas. Si esa lógica que estamos aplicando con las galletas en realidad hace sentido y en parte sobre eso es que se basa pues, la teoría económica y todo el comercio que nosotros en realidad realizamos como sociedad, esas ideas intuitivas de lo que pasa con las galletas pasa también con las empresas. Lo que pasa es que las empresas son un ente, por supuesto, mucho más complejo y se requiere pensar hasta mucho más abstracto, ¿verdad? Pero póngase a pensar en un momento. Cuando yo le quiero dar valor a algo, si yo le quiero dar valor, por ejemplo, a las galletas, entonces vimos cuáles son los tres formas, digamos, que es básicamente que yo le puedo dar un valor a las galletas, que ese valor se ve reflejado en un precio, por supuesto. Entonces, quiero que piensen por un momento, cuando les dije, por ejemplo, que cuando yo iba al supermercado y compraba las galletas, básicamente estaba revelando mi preferencia por esas galletas. Bueno, partiendo de esa idea, es que de hecho se basa en lo que es el enfoque de ingresos a la hora de evaluar compañías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando un enfoque de ingresos, nosotros estamos básicamente, o la idea intuitiva que hay de fondo, es que nosotros queremos identificar una utilidad que tenga esa compañía. Y esas utilidades, esa utilidad que yo espero que me dé la compañía,
que ya no va a ser porque la galleta sea muy rica, sino porque me va a brindar beneficios económicos producto de la operación de esa compañía, esa utilidad proyectada es la que yo entonces considero para poder aplicar entonces lo que llamamos entonces un enfoque de ingreso. Pero recuerden que en el segundo punto yo les dije, bueno, ese precio también me va a indicar de las galletas cuál fue el costo en el cual se incurrió la empresa para producir esas galletas. Bueno, esa identidad también nosotros la arrastramos a la hora de valorar empresas. Entonces nosotros podemos decir, en un enfoque de costos justamente, la idea intuitiva que tiene de fondo es, bueno, aproximadamente cuál sería el costo, cuánto como sociedad nos costó, en ese momento era producir las galletas, pero en este caso es cuánto nos cuesta tener esta compañía, ¿ok? ¿Cuánto nos cuesta que esta compañía genere utilidades y no más que utilidades, genere beneficios económicos a la sociedad como tal? Y el tercer punto que yo les dije era que el precio de las galletas también expresaba cuánto aproximadamente el mercado estaba valorando. Bueno, pues entonces de esa identidad sale el tercer enfoque, que es el enfoque de mercado. Entonces, en ese enfoque de mercado, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, identificamos aproximadamente cuánto el mercado está valorando pues una compañía. Ahora bien, piensen y volvamos de nuevo tal vez al ejemplo de las galletas. Cuando nosotros estamos con las galletas, yo para poder decidir si la galleta sabe rica o no, o para poder decidir si compro la galleta o no, yo necesito algo y esa información. Yo necesito al menos una idea de qué sabor son galletas. Necesito tal vez preguntarle a mis vecinos o a mis familiares o a mis amigos, por ejemplo, si les gustaron estas galletas. Fíjense que para que yo entonces pueda tener una cierta noción de que si es galletas, esas galletas me van a ser de utilidad, es decir, si van a saber ricas y por lo tanto creo que las necesito, esas galletas, yo necesito información. Así como pasa con las galletas, pasa también con las empresas. Entonces, si yo quiero tener un enfoque de ingresos, dependo, entonces, básicamente, yo quiero saber básicamente cuál va a ser la utilidad que me va a brindar esta empresa. Pero ya para poder tener cierta noción de cuál va a ser la utilidad que me va a brindar esta empresa, necesito algo muy importante y es información financiera de esa empresa. Necesito aproximadamente cuál ha sido entonces las utilidades que ha tenido esta empresa para poder entonces yo decir, mira, puede ser que esta empresa sí me genera utilidad y a partir de allí entonces que nosotros pues podemos aplicar un enfoque de ingresos. El segundo punto que yo les dije era el enfoque de costos. Pero fíjense que cuando nosotros estamos en un enfoque de costos, si ustedes piensan, por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y básicamente ustedes ven el precio y olvídense de las utilidades o de si las galletas saben ricas o no, piensen nada más en el precio como el costo para poder llegar a esas galletas. Yo no necesito justamente información más que eso, más que cuáles fueron los costos en los cuales incurrió la empresa productora para poder vender esas galletas. Igual pasa con esto. Cuando nosotros estamos bajo un enfoque de costos en valoraciones de empresas, si yo no tengo información sobre la utilidad, por ejemplo, porque no tengo idea en realidad de qué tanta utilidad me puede brindar esta empresa, un segundo enfoque que yo le puedo dar es entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son los costos asociados para poder tener pues esta compañía? Y en el tercer punto que yo les dije, que es el enfoque de mercado, recuerden que cuando ustedes ven un precio, de nuevo, estamos viendo cuánto el mercado está valorando esas galletas. Particularmente en las empresas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que si yo no tengo información, yo no tengo ni idea de cuáles son las utilidades que ha tenido esta empresa y por lo tanto no tengo ni idea de qué tan útil me va a ser a futuro esta empresa. Yo tampoco tengo idea de los costos en los cuales se pudieran incurrir para poder tener esta compañía. Pero si yo tengo entonces un tercer dato y es aproximadamente cuánto el mercado valoró a empresas similares, entonces yo tengo básicamente la noción de un precio, que en las galletas le llamamos precio, pero aquí básicamente sería pues el valor de la compañía como tal. Entonces, esto, quería hacer esta recapitulación porque me parece que son las ideas más intuitivas y que a veces uno no se pone a pensarlas, pero que son la base en realidad de una pregunta que en realidad es muy profunda, que es cómo valoramos nosotros como individuos y como sociedad a las cosas. Entonces, ya ahora sí, entrando un poco más a detalle por acá, como les comentaba, el enfoque de costos, entonces, recuerden, tengan presente siempre ese ejemplo de cuál es la información que yo necesito, ¿verdad? Entonces, un poco el principio económico que hay detrás del enfoque de costos es básicamente que si yo soy un comprador, yo no voy a pagar más por un activo, más que el costo en el que yo podría incurrir para obtener un activo que me brinde una utilidad igual, y cómo tengo yo un activo que me brinde una utilidad igual, pero pues tengo dos formas, básicamente, si yo compro ese mismo activo en otro lado o si yo lo hago propiamente, ¿ok? Fíjense que partiendo de un supuesto de agentes económicos racionales, no tiene sentido, por ejemplo, que yo vaya a pagarle más ¿verdad? A alguien más si, por ejemplo, si yo perfectamente puedo hacer ese activo y quizás ahorita alguien puede pensar, bueno, pero es que tal vez, no sé, el tiempo que usted vaya a dedicar, bueno, incluyendo todos esos costos, piensen en todas esas cosas, el tiempo que yo voy a dedicar, el conocimiento que voy a tener que aprender, etcétera. Piensen en todos esos costos. Si aún así a mí me sale mucho más barato hacerlo yo, incluyendo todos estos posibles costos, que ir a comprarlo,
entonces en realidad tiene sentido que yo lo construyera, básicamente, ese activo. Entonces, ese principio tiene bastante lógica. Y con mucho más razón la compra. Si yo encuentro, básicamente ustedes van al supermercado, encuentran dos productos iguales, un agente económico y racional escoge el producto pues, que mejor les sirva, ¿verdad? Yo no voy a pagar más por un activo igual. Entonces, bajo este principio económico, fíjense que tiene bastante sentido y que está implícito casi que en las decisiones que nosotros tomamos como individuos, igual pasa con las empresas. Entonces, ¿cuándo es que se puede utilizar este enfoque de costos? Bueno, recuerden que, de nuevo, cuando yo estoy bajo un enfoque de costos, yo no tengo ni idea quizás de cuáles fueron las utilidades de la compañía y por lo tanto no tengo idea de qué tan útil me hace la compañía. Tampoco tengo idea de cómo valora el mercado. Pero entonces, ¿cuándo yo sí puedo utilizar esto? Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, una empresa que está en una edad temprana, que está arrancando. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, cuando las empresas están arrancando, generalmente existen todos esos procesos, por ejemplo, de desarrollo de producto, de investigación y desarrollo, todos esos costos en los cuales se han incurrido para poder llegar a la formulación de una empresa, esa información generalmente pues, puede estar disponible. Entonces, esto es un caso excelente, digamos, el enfoque de costos es un método excelente para cuando estamos ante este tipo de situaciones. Otro de los casos en los que se puede utilizar es cuando tenemos una inversión, un holding, y de nuevo, váyanse, digamos, a la idea intuitiva del principio económico de que yo no voy a pagar más por un activo. Con las inversiones es relativamente sencillo obtener cierta información sobre, por ejemplo, de cuáles son inversiones alternativas que yo tengo. No debería ser tan complicado. Entonces, en realidad es por eso que cuando yo tengo una empresa de inversión, entonces, bueno, básicamente cuáles son las alternativas que yo tengo en el sentido de cuánto me costaría, por ejemplo, invertir en una empresa similar. Y el siguiente caso que puede pasar perfectamente, y de hecho pasa, es cuando la empresa actualmente no representa un negocio en marcha. Entonces, en este caso, el enfoque de costos, de nuevo, como necesitamos, no necesitamos información histórica ni nada de eso, sino que en realidad lo que necesitamos es más un conocimiento de cuáles fueron pues, los costos a los cuales se incurrió. Okay. Bajo este enfoque de costos, entonces tenemos tres métodos principales, que es el costo de reposición, el costo de reproducción y el método de suma. Nosotros a las empresas aplicamos básicamente el método de suma. Y los otros dos enfoques, que es el de reposición y el de reproducción, se aplica más que todo a activos particulares y no tanto a empresas. Pero les dejo la idea intuitiva, que es en qué consiste básicamente el costo de reposición. Bueno, básicamente, justamente en qué pasaría si yo quisiera entonces obtener un activo que me genere, pero ojo esta clave que les voy a decir, que es que me genere la misma utilidad. Yo puedo tener dos activos que no precisamente sean iguales, pero que me generen la misma utilidad. Y esto pasa mucho, ¿verdad? Fíjense que a veces uno va al supermercado y encuentra dos productos exactamente iguales, pero a veces uno no es tan consumidor racional y escoge tal vez un producto que es más caro, aunque la utilidad del otro sea exactamente la misma. Entonces, ¿cuánto es en realidad lo que me costaría a mí obtener el producto, pero que me genere la misma utilidad? No que sea exactamente igual, sino que me genere la misma utilidad. Esa es la identidad que hay detrás del costo de reposición. Ahora tenemos el costo de reproducción, que es básicamente lo que les comentaba, de cuál sería entonces, por ejemplo, cuánto me costaría a mí producir ese activo en particular. Y eso se aplica, les comento un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos evaluando maquinarias, por ejemplo, fíjense que es un caso pues perfecto. Y el siguiente ejemplo es el método de suma, que este sí se aplica a valoraciones de empresas. ¿Y cuál es la idea intuitiva de esto? Que si ustedes se ponen a pensar entonces cuáles fueron los costos en los cuales yo podría haber yo incurrir para poder tener una empresa y para que esa empresa generara utilidades, a nivel económico, por supuesto que hay un factor muy importante, que es el capital humano, pero a nivel estrictamente económico, lo más importante son los activos netos que tenga la empresa, ¿verdad? O sea, los activos que tiene la empresa es en lo que se constituye básicamente el ser de la empresa y en lo que básicamente permita desarrollar los servicios o las utilidades que genera esa empresa. Entonces, esa es la identidad detrás del método de suma. Básicamente, nosotros hacemos unas consideraciones de cuáles son los valores de los activos netos, pero ojo, esta clave. Activos netos. Activos netos incluye lo que es la resta de los pasivos que tenga la compañía. Y si yo tuviera que escoger como un highlight también, tal vez de toda la presentación, en realidad es que consideren siempre y tengan presente siempre las deudas que tenga la compañía, porque la deuda financiera resta valor a las compañías. En este enfoque y bajo los otros enfoques también. Algo importante también es que bajo el método de suma nosotros consideramos activos netos, pero valor de mercado. Y eso es algo muy importante. Como les comentaba Alejandro anteriormente, por ejemplo, no solamente llegar y tomar el balance y ver cuál es el capital. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos un balance, eso es solamente literalmente un balance contable.
pero un balance contable no refleja propiamente el valor de mercado que tenga esa compañía. Y ejemplos hay de sobra, ¿verdad? La contabilidad está muy sujeta a las normas internacionales, por ejemplo, ¿verdad? De contabilidad, etcétera, o de información financiera, etcétera, donde no precisamente, y pasa muchísimo, de hecho, y es lo más común, que los balances contables no reflejen realmente, en realidad, la valoración de mercado de esos activos que tiene la compañía. Entonces, por eso es sumamente importante hacerlo pues desde el expertise técnico, ¿verdad? De que no solamente es tomar un balance, sino tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de valoraciones. Y ahora tenemos lo que es un poco el enfoque de ingresos. Devolviéndonos a la idea intuitiva, entonces, de las galletas. Con las galletas, yo básicamente el precio me está, y si yo compro esas galletas, yo estoy expresándole al mercado, ¿verdad? A quien sea, básicamente, cuánto valoro yo esas galletas en función de la utilidad que yo espero que me den esas galletas. Yo espero que esas galletas estén riquísimas y que por lo tanto, entonces, yo quede satisfecho, ¿verdad? Con esas galletas. Esa idea intuitiva es literalmente lo que pasa bajo el enfoque de ingresos. Entonces, nosotros, cuando estamos valorando una empresa, lo que hacemos es una proyección de las utilidades que esperamos tenga esa empresa, ¿ok? Entonces nosotros básicamente lo que desarrollamos es un flujo futuro de las utilidades que tenga esa empresa, y ese flujo futuro yo lo tengo que ver, lo que es esas utilidades que me va a generar la empresa a futuro, cuánto valdrán el día de hoy. Y entonces eso básicamente es un cálculo de valor presente, pero no es sencillo. Y no es sencillo porque si ustedes se fijan, por ejemplo, la primera pregunta cuando uno trae valor presente a algo, unos flujos futuros, es ¿cuál tasa de descuento utilizo? ¿A cuál tasa me traigo ese valor presente? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, de considerar acá es, y a la hora de querer utilizar este tipo de enfoques, por ejemplo, cuál es la capacidad para generar ingresos que tiene la compañía, ¿verdad? Si tenemos proyecciones o presupuestos sobre la compañía, eso es muy importante. Si no, bueno, y de hecho eso es parte del trabajo que realizamos en Grant Thornton, es que usualmente pues no tenemos proyecciones, entonces nosotros les ayudamos a las empresas a hacer estas proyecciones con la mayor rigurosidad técnica y financiera, ¿verdad? Para poder hacerlo. Algo importante también es, por ejemplo, qué tanta incertidumbre tenemos sobre la cantidad o el ingreso futuro de la compañía. Entonces, esos son parte de los análisis financieros que nosotros hacemos por acá. Qué tanto acceso a información tenemos. Eso es un factor clave a la hora de querer implementar este modelo, porque este modelo o este enfoque en particular requiere mucha información financiera. Y también otro aspecto importante es, bueno, si la compañía ahorita no está generando ingresos, pero esperamos que genere ingresos a futuro, tenemos alguna proyección, por ejemplo. Entonces, todos estos son como puntos que son importantes tener en cuenta. Ahora bien, tres elementos claves a la hora de considerar un enfoque de ingresos es el flujo de caja, como les dije, básicamente una proyección de cuáles van a ser las utilidades a futuro que me va a generar la empresa. Utilidades, pero no son solamente utilidades, ¿verdad? Es un flujo de caja particular, ¿verdad? Porque no, que hay que considerar. El siguiente elemento es el valor terminal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una proyección, generalmente hacemos una proyección a 5 años, pero nosotros no podemos asumir que a los 5 años la empresa va a cerrar, ¿verdad? O algo por el estilo. Necesitamos asignar un valor más allá de los 5 años, porque asumimos que la empresa pues, va a seguir existiendo, va a seguir generando utilidades. Entonces, ¿qué valor le damos? Y eso es parte de los, pues básicamente de los insumos que nosotros hacemos para poder construir un modelo financiero general, y es que determinamos cuál va a ser pues, ese valor terminal de la compañía. Y el tercer elemento que les contaba, que era la tasa de descuento. Si yo quiero tener un flujo de las utilidades a futuro y yo quiero saber cuál es el valor ahorita de ese flujo, necesito traerle una tasa de interés a lo presente, y esa tasa de interés le llamamos tasa de descuento. ¿Qué es lo que nos permite un poco entonces el flujo de caja? Por acá, bueno, básicamente nos muestra un poquito del efectivo generado en el periodo y que por lo tanto que esperamos generar. Por supuesto que nos permite ver cuál es la liquidez de la firma que en realidad vamos a tener, nos permite comparar saldos. Y también es importante considerar algunos aspectos que son muy, ¿verdad? Que generalmente generan, pues, como ciertas consideraciones especiales a la hora de formular estos modelos es, por ejemplo, si tenemos valores nominales o reales, la moneda en la cual estén expresado tanto el flujo de la información financiera que ya tenemos y que por lo tanto el que vamos a generar, el tema de los impuestos, por ejemplo, que afectan a ciertas compañías en particular. Y bueno, como les comentaba, el valor terminal, que sumamente pues, es clave en realidad acá. El valor clave, como vemos por allí, básicamente nos dice cuál es el valor de la empresa a perpetuidad, suponiendo que entonces la empresa no se va a liquidar, que esperamos por supuesto que sean la mayoría o la situación mayormente presente en las empresas.
y que deberíamos considerar también a la hora de valor terminal. Bueno, pues básicamente nosotros hacemos análisis sobre el potencial de crecimiento futuro, sobre el capital que tiene la empresa, cuáles son los niveles de riesgo a los cuales está expuesta la empresa, cuáles son la estructura tributaria a la cual se ve también de nuevo expuesta la empresa, cuál va a ser el deterioro de los activos en los cuales cuenta la empresa. Y ya para ir terminando, quería comentarles un poquito sobre lo que es la tasa de descuento. Y bueno, con respecto a la tasa de descuento, como les dije, tengo un flujo futuro, quiero traerlo a valor presente, pero ¿a cuánto lo descuento? ¿A cuánto? ¿A cuál tasa de interés lo traiga a valor presente? Y eso es clave, en realidad. Y fíjense que en este tema, entonces, la tasa de descuento es en realidad un elemento muy sensible a la hora que estamos haciendo, particularmente valoraciones bajo el método de ingresos, porque tenemos que considerar muchas cosas y el principal es el riesgo. ¿Cuáles son todos los riesgos que yo tengo involucrados a la hora de traer un flujo de fondos a valor presente? Fíjense que riesgos hay un montón, ¿verdad? Aquí solamente están anunciados algunos, pero por ejemplo, piensen por un momento en la moneda, por ejemplo, las fluctuaciones que tenga la moneda, las fluctuaciones por diferencial cambiario, eso me puede afectar drásticamente, pues el valor de un negocio, ¿verdad? Hoy el negocio puede valer algo, pero si, por ejemplo, si el día de mañana hay un desastre, no sé, en política monetaria, lo que sea, por ejemplo, y el tipo de cambio es completamente diferente, eso afecta mucho el valor de mi negocio. Algo importante también es la ubicación geográfica, no es lo mismo pues básicamente una empresa en Costa Rica, claramente que con el nivel de riesgo país que tenemos en Costa Rica, que una empresa, no sé, en República Dominicana, en Uruguay, en China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los niveles de riesgo a los cuales están expuestos los países son muy particulares. ¿Cuál es el ambiente de negocios en los cuales se encuentra sumergido la compañía o en el país en el que se encuentre? Entonces, por eso es que nosotros hacemos análisis sobre cuáles son los riesgos país de la compañía que estamos valorando. También tomamos en cuenta, por ejemplo, cuál es la vida o el vencimiento del activo, de los insumos en los cuales, pues básicamente comprende la compañía. Y más importante también, cuáles son esos riesgos sobre las proyecciones que nosotros estamos considerando. Entonces, la tasa de descuento sí es un elemento muy sensible, muy importante a la hora de hacer las valoraciones, y que pues involucra un análisis muy profundo y en realidad complejo sobre los riesgos a los cuales está sumergida la empresa, y es parte del trabajo que hacemos acá en valoraciones de Grant Thornton. Y bueno, esto ha sido como a grandes rasgos parte de las consideraciones que consideramos pues, más importantes a la hora de realizar valoraciones. Gracias, Moisés, por la presentación junto con Valeria. Para ir finalizando nuestro espacio, vamos a tener las palabras de los diferentes expositores. Si querés, Alejandro, puede empezar usted con unas palabras de cierre, agradeciéndole obviamente a los participantes que han estado con nosotros y también hablando de cómo pueden contactarlos, ¿verdad? Que ahí tenemos todo el detalle para ustedes, Alejandro. Sí, todo lo que es el tema de valoración de participaciones y valoraciones de empresas es muy amplio. Pues en 45 minutos que llevamos, pues podemos haber cubierto tal vez los aspectos más importantes que tanto Valeria como Moisés presentaron. Sin embargo, es muy amplio y puede ser que existan muchas dudas o consultas que ustedes puedan tener. Ahí en la presentación, pues están los correos de nosotros tres para que nos puedan escribir si tienen alguna consulta adicional o quieran ver a un tema más a profundidad. Igual, también mencionarles, recalcar la importancia de la información financiera disponible para poder hacer cualquier tipo de análisis. Ojalá que tengan bien identificados cuáles son cada una de las variables que ustedes van a tomar en cuenta a la hora de hacer esta valoración para que verifiquen que tienen o no esa información disponible dentro de la organización. Adicionalmente, y punto que me parece ahí importante, el valor que podemos obtener hoy no va a ser siempre el mismo para el futuro o el pasado. Entonces, esta es una foto del valor que vamos a obtener a una fecha específica. Entonces, reportes que ustedes tengan con anterioridad, emitidos hace mucho tiempo, no necesariamente reflejan el valor que va a tener una compañía el día de hoy. Entonces, eso también para que lo consideren, porque muchas personas hacen negociaciones basadas en eso. Y eso es en general tal vez
las últimas recomendaciones. Estamos abiertos a cualquier consulta y nos pueden escribir por ahí. Todo, y un punto también importante que nos ha pasado tal vez en presentaciones de estos temas, hay una parte fiscal que se afecta una vez que haya una transacción entre, de capital o de acciones. Esa parte fiscal tienen que considerarla también. Tenemos expertos dentro de la organización que les pueden ayudar en ese sentido para identificar cuáles son esas contingencias que ustedes podrían estar incurriendo a la hora de hacer una transacción. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a escuchar las palabras de cierre de Valeria Ábalos. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Steve. Espero que haya sido de mucho provecho este webinar. Es importante verificar a la hora de realizar una valoración los indicadores, las similitudes de las empresas que se vayan a estar realizando la valoración de las compañías. Además, verificar cada punto estratégico que se tenga que llevar a cabo con esto en toma de decisiones y demás. Sí es muy importante, como lo mencionabas anteriormente. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera Moisés. Bien, gracias Valeria. Y bueno, sí, mi cierre sería básicamente que si están en un tipo en una transacción de este tipo, consideren y piensen muy bien todos estos aspectos que nosotros ¿verdad? Les brindamos información, y si tienen consultas, pues estamos completamente abiertos para poder ayudarles, para poder apoyarles desde el punto de vista técnico y desde la mayor pues, expertise financiera que fuera posible para poder ayudarles en este proceso, porque fíjense que hay mucho en juego, ¿verdad? En este tipo de transacciones, una mala consideración, por ejemplo, del valor, que si, por ejemplo, si tienen en mente algún valor, pero quizás si ese no es, les pudiera estar perjudicando perfectamente. Por ejemplo, ustedes, tal vez el valor por el cual estén haciendo la negociación tal vez no sea el correcto. Entonces, siempre, pues creo yo que la ayuda y los consejos financieros siempre son una buena idea. Y por supuesto que entonces estamos abiertos a ese tipo de consultas, y ojalá también que, recalcando todas las palabras de Alejandro, es si están en este proceso, piensen muy bien cuál entonces la información financiera que tienen en este momento, porque de esa información va a depender entonces, pues básicamente la consideración del valor que se le pueda realizar a su compañía. Excelente, Moisés Monge, junto con Valeria Ábalos, consultores de Grant Thornton Costa Rica, y Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton. Antes de retirarnos, nada más recordarles, la próxima semana tocaremos el tema tratamiento legal y fiscal de los activos virtuales, a cargo de don David Mena, socio de impuestos y legal, junto con Natalia Ramírez, senior legal de Grant Thornton. Nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube, donde estará este y todos los webinars que nosotros desarrollamos. Lo pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica también, y nuestro podcast en Spotify y en Google Podcast como Café Grant Thornton. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que pasen un bonito día.